Muy bien, hermanos. Buenos días. Buenos días, me da mucho gusto verlos, estar acá. Tenemos mucho que ver el día de hoy, muchos temas que estar avanzando. Espero que nos dé buen tiempo, pero quiero que iniciemos poniendo este tiempo en oración. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por el día que tú nos has dado, Señor. Has sido tan amoroso, tan bondadoso con nosotros, Señor, por el simple, gran hecho de poder abrir nuestros ojos, poder caminar, poder ver este hermoso amanecer, este hermoso día, ver tu creación, respirar, estar con los hermanos. Padre, gracias. No damos por hecho ninguna de estas cosas. En verdad estamos agradecidos contigo. Pero sobre todo, Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la vida que tenemos en Él. Gracias por su resurrección y porque Él vive y reina el día de hoy. Ponemos todo este tiempo en tus manos, confiamos en ti y te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir con la predicación en Hechos, ¿vale? Seguimos en el capítulo 17. Sé que el capítulo 17 ha sido un capítulo que ya básicamente este sería la cuarta predicación de este capítulo. Ha sido un capítulo lleno de mensaje, lleno de tantas bendiciones. Ya estuvimos viendo Tesalónica, ya vimos Berea y ya vimos Atenas. La semana pasada el hermano Dan pudo hacer una revisión de lo que es Atenas. Quisiera darle una revisión el día de hoy también, y de ahí intentarnos saltar a Corinto, ¿sale? Vamos a hacer lo posible por lograrlo. Entonces, primero un repaso acerca de Atenas. Algo importante que tenemos que tener en cuenta a lo largo de todo el libro de Hechos, y es esta pregunta: ¿en base a qué decidía Pablo en qué ciudad quedarse y cuánto tiempo? De pronto pudiera parecer algo ambiguo, ¿no? Pues, dependiendo de cómo lo recibían, dependiendo de si lo querían o no lo querían, si lo corrían o no, si lo apedreaban o no, si lo... Pensamos en este tipo de circunstancias que definen si es que Pablo se quedaba ahí por ese motivo. Ahora, esa es una pregunta, pero otra, incluso más importante, es ¿quién era el que verdaderamente está dando testimonio acerca de Jesús y acerca del Evangelio? Recordemos las palabras del Señor Jesús y de hecho vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, si le pueden poner ahí un marcador o algo para estar regresando, vamos a estar navegando también justamente ese capítulo. De verdad es fascinante, fascinante ver a nuestro Señor Jesús cumpliendo también su rol de profeta. En el capítulo 15 de Juan vemos al Señor Jesús profetizando. Claro, sabemos que es mucho más que un profeta. Sabemos que es Dios mismo en la carne. Pero uno de sus oficios era el ser profeta. Bueno, vamos para allá. Quiero que veamos. En Juan capítulo 15, quiero que revisemos primero el versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿de quién está hablando ahí? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre, el Espíritu de verdad. Nótese eso. Si está hablando de un espíritu de verdad, eso quiere decir que hay un espíritu de mentira rondando, hermanos. Pero Él va a enviar el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, de nuevo la pregunta: ¿quién es el que da testimonio verdaderamente?
No es simplemente Pablo, es el Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo. Ahí, ahora en el capítulo 16, ahí de Juan, 16, versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo. ¿Qué va a pasar? Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No se me vayan a sorprender. Versículo 13, ahí de ese mismo capítulo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, no sé si se dieron cuenta de algo bien interesante. En el versículo 1 al 4 que vimos ahorita en Juan. Quiero que noten que habla acerca de que el Señor Jesús dice, los van a expulsar de las sinagogas, incluso cuando estén matándolos van a pensar que rinden servicio a Dios. Quiero que noten algo muy interesante. En Pablo se cumple doblemente esa profecía. ¿Se dieron cuenta? Pablo mismo, Saulo de Tarso, es aquel que va a creer que matando a los cristianos le está rindiendo servicio a Dios. ¿Y luego qué pasa? Es a Pablo mismo al que ahora están corriendo, al que ahora quieren matar, al que ahora ya no quieren ni ver y que empieza una cacería del apóstol Pablo. Entonces, notemos esto. Número 1, recordemos siempre la soberanía de nuestro Señor Jesús. Y cómo Él aún, estando en esta tierra como ser humano, dijo exactamente lo que iba a suceder. Y les dice, se los digo para que luego no me digan que no se los dije. No es sorpresa. Esto va a suceder. Bueno, ahora, vemos que es entonces Jesucristo mismo, por medio del Espíritu Santo, quien decide cuánto tiempo y en dónde va a estar Pablo. No olviden eso. Eso es muy importante a lo largo de todo el libro de los Hechos. Ahora, efectivamente, Lucas también se asegura de dejar esto muy en claro desde el principio de Hechos. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, sé que ya tiene ratito que lo vimos, pero sí lo vimos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Lucas está enfatizando, efectivamente, todo lo que se logre que sea de bendición, no es de ustedes. No se trata de ti. Se trata de que el Espíritu Santo está en ti y está obrando a través de ti. La gloria es a Dios. No al apóstol Pablo, aunque nos gozamos que el apóstol Pablo haya estado ahí, pero nos gozamos en el poder de Dios. Ahora, en Atenas, ya lo hemos visto, Pablo se enfrentó con la élite intelectual pagana de sus días. ¿Se acuerdan? Ya vimos todo ese escenario ahí en el Areópago. Se enfrenta con personas que están buscando hacer uso, noten esto, están buscando hacer uso de razón. Están buscando hacer uso del intelecto para poder conocer así a Dios o conocer lo que ellos llamarían la existencia, el universo. ¿Y cuál es el resultado de hacer eso en sus propias fuerzas, en sus propias ideas?
el resultado es idolatría. Es idolatría y, por supuesto, perdición. Ahora, cuando pensamos en esto, no nos debemos de ir a un opuesto de decir que Dios entonces no quiere que pensemos, que no quiere que usemos la razón o el pensamiento o la mente, el intelecto. Hermanos, Dios no es un Dios anti-intelectual, como se enseñaba en unos tiempos. Y cuidadito si quieres leer la Biblia. No puedes hacerlo, no puedes aprender. No quiero que aprendas. Eso no es lo que nos enseña Dios. Dios sí quiere que pensemos, pero quiere que pensemos de acuerdo a la verdad. Y eso es importante, porque la verdad es mucho más que un solo concepto. La verdad es una persona y es Jesucristo mismo. Entonces quiere que cuando piensen en el verbo, piensen en la palabra, que verdaderamente lo hagan con respecto a lo que es verdadero. Y esa palabra es muy importante, hermanos. La palabra verdadero y la verdad es exclusiva. ¿Sí? No se trata de lo que se dice, no, esta es mi verdad y voy a creer en ella. Eso no importa. No importa lo que tú creas que sea tu verdad. Lo que importa es cuál es la verdad. Y la verdad por naturaleza no es múltiple, es única. Y al ser única, es exclusiva. Recuerden, ¿cuál fue el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y ciertamente el Señor Jesús lo repite. Sabemos que está en Deuteronomio, pero el Señor Jesús lo repite ahí en Mateo, ya lo vimos también, Mateo 22, versículo 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, para nuestra fe sí hay una razón. Es decir, nuestra fe no es irracional. Tiene un fundamento. Y ese fundamento es la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es la Biblia. Ahora, cuidado aquí, paréntesis rápido. No estamos diciendo que es por nuestro intelecto que podemos llegar a conocer a Dios. Ni es por nuestro intelecto que podemos llegar a tener salvación. Pero lo que sí estamos diciendo es que cuando el Señor te rescata, aún estando tú muerto, esa es nuestra condición, estamos muertos, te rescata y ahora te permite adorarle con absolutamente todo lo que eres. No nada más decir, pues sí, soy cristiano. Oye, ¿y por qué eres cristiano? No sé, así me inculcaron de chiquito, ¿no? O así fui aprendiendo, gracias. No, tenemos que dar razón de nuestra fe. Es un mandamiento, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, veamos esto. A lo largo de Hechos existe un patrón. Un ciclo que se está repitiendo. Quiero que lo veamos. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, versículo 7. Todo está en Hechos, ahí nos vamos a seguir. Ok, Hechos 6, versículo 7. Dice, y crecía, ¿qué? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, y esto me encanta, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en
el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 11:21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 19:20. Vean esto. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vean esto, hermanos. La palabra del Señor y las iglesias tienen un crecimiento proporcional. ¿Vieron eso? ¿Cómo se intercala entre iglesia y palabra? La iglesia, hermanos, no crecerá si el conocimiento en su palabra no crece. Una iglesia crece cuando la palabra crece. Por eso en esta iglesia, gracias a Dios por la dirección y el liderazgo que ha puesto aquí, hermanos, porque se preocupan por enseñarnos la palabra. Y gloriosa realidad podemos ver el día de hoy que Dios ha permitido que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque su palabra ha crecido. ¡Qué bendición! Entonces, vemos cómo Pablo en todo este relato confronta estas filosofías huecas y lo hace con tres formas. Uno, con valentía. Otro, con amor. Y con verdad. Veamos, con valentía. Recuerden, número 1. Pablo, ¿con quién estuvo en Atenas? Estuvo solo. Acuérdense de eso. Es la capital del intelecto en esos días, hermanos. Y Pablo se enfrenta a ese reto, a esa realidad. Ahora, estamos hablando humanamente. Sabemos que siempre Dios fue con Pablo. Pero humanamente hablando, Pablo iba solito. No tuvo ningún otro compañero en Atenas. Y aún así, ahí estuvo, bien plantado. Recuerden, Silas y Timoteo todavía no llegan. Y número 2, está ante los líderes intelectuales y religiosos de esa gran ciudad. ¿Qué significa eso? Que si quieren, así lo matan. Así, sin más. Entre los paganos no había mucha discusión acerca de eso. Si querían asesinar a alguien, lo asesinaban. Pero Pablo, con valentía, estuvo hablando la verdad. Ahora, noten esto. Segundo punto. Presenta el mensaje con amor. ¿Se han dado cuenta de eso? Con amor. ¿Por qué? Veamos su reacción en Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, ¿qué significa enardecerse? Literalmente es ser provocado a ira. Estaba airado. Noten eso, hermanos. Está totalmente molesto con ellos. ¿Pero qué es lo que hace? Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Hermanos, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Qué hizo él cuando Dios lo manda a ir a predicar el mensaje a Nínive? No, yo estoy enardecido, estoy furioso en contra de ellos.
Yo no quiero ver salvos ahí. Me voy a ir. Sabemos que Dios tenía otros planes. Pero vean las diferentes reacciones. Uno, por airarse, se quiere alejar de ellos. Y otro, por airarse, va con ellos. No solamente con los judíos a las sinagogas, sino también a la plaza de mundanos. Porque recuerden, de hacer divisiones, Pablo era experto. Y él sabía que, de acuerdo a quién era antes, era una inmundicia total compartir ese tiempo con los paganos. Pero aún así, en amor, va y los confronta. Los confronta. Vemos entonces amor. Y vemos que el amor no puede ir solo a menos que en el amor vaya la verdad. Y ese es el tercer punto. Pablo comparte con la verdad. Hermanos, no puedes decir que amas a alguien y no presentarle la verdad. Simplemente porque estás tímido o porque no quieres que reaccionen mal. No, pues es que la verdad casi no hablo del evangelio, casi no comparto porque, pues, híjole, no se vayan a enojar conmigo y ya me dejen de hablar. Mejor que sigan viviendo sus vidas como quieran. Ya, pues Dios sabe. Hermano, lo más amoroso que puedes hacer es pararte enfrente de alguien que está corriendo directo hacia el infierno y decirle el camino hacia allá es de perdición, es de muerte. Ven, allá está la verdad. Entonces, recuerden esto. Y ciertamente, hermanos, también para los que se creen muy justos y se jactan de que ya son grandes cristianos, no olviden compartir la verdad con amor. Porque suele suceder que pasas tantos años como cristiano que luego se te olvida cómo eras antes de ser cristiano. Y entonces eres totalmente juicioso y no compartes nada con amor. La verdad, así como nuestro Señor Jesucristo, no rebajándola, no aligerándola, pero sí siempre mostrándola con compasión, con misericordia, con gracia. Entonces, vemos estas tres maneras del apóstol Pablo de cómo compartir el evangelio. Y entonces, vemos que tiene estos enfrentamientos, este enfrentamiento con los de Atenas. Y está en este diálogo en donde se hace la pregunta, ¿ok? Estábamos hablando mucho acerca de la verdad, pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad absoluta? ¿Existe eso? ¿Verdad absoluta? Dice Pablo, sí, sí. Pero vemos que los griegos habían tenido múltiples filósofos, ya ustedes lo saben, seguramente desde la escuela han escuchado acerca de ellos. Sabemos acerca de Sócrates, acerca de Platón, acerca de Aristóteles, grandes filósofos. En términos humanos, los mejores filósofos según el estándar humano que han existido. Y ellos hacían preguntas acerca de las preguntas que prácticamente todo ser humano en algún punto de sus vidas se hace. Y son las preguntas existenciales. ¿Sí o no? Es decir, uno, origen. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen de este mundo? ¿Cuál es el origen de toda la creación? Segunda pregunta, significado. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Tiene propósito la vida? ¿O simplemente somos partículas y cuestiones biológicas unidas que termina y tan? ¿O hay significado? Tercero, moralidad. ¿Qué es el bien?
¿Qué es el mal? ¿Existe algo absoluto? ¿Existe algo totalmente objetivo con respecto al bien y el mal? ¿O es relativo? ¿Es de acuerdo a lo que cada uno piense? Lo que a cada uno crea. Si para ti es bueno, hazlo. ¿O cómo funciona eso? Destino. ¿Hay un más allá? ¿O aquí termina la vida? Esta última, ellos no la querían tocar, ¿eh? Ellos decían, no, mejor que aquí termine para que disfrutemos con calma y ahí muere. Pero sí existía esa pregunta. Y ciertamente se la habían hecho. La querían ignorar. Pero estaba esa pregunta y la habían discutido, hermanos. Y había algo más, aparte de esas, que entonces veían todas las cosas, veían toda la creación, veían a los seres humanos, veían a los animales, veían las plantas, los árboles, veían todas las cosas y se hacían la pregunta, ¿será que hay algo que une todas las cosas? Es decir, que pueda haber unidad en la diversidad. Y de ahí sale la universidad. Unidad en la diversidad. Universidad. Hacen este tipo de preguntas. ¿Cuál es el sentido de todas estas cosas? Pablo tiene la respuesta a todas esas preguntas existenciales. Y los va a confrontar, sin temor. Y parece que Pablo recuerda muy bien a Salomón. ¿Recuerdan cómo inicia Salomón? Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice Pablo, la respuesta es Dios. 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 Quien es el creador absoluto de todas las cosas, de la existencia misma. Él es la primera causa no causada. Es decir, Él causa absolutamente todo, pero a Él nadie lo causa porque Él es. Él es infinitamente, eternamente, Él es. Por eso así se presenta con Moisés. Cuando Moisés está ahí en la zarza ardiendo y ¿qué les voy a decir que me manda? ¿Qué es lo que le dice Dios? Yo soy el que soy. El eterno, el inmutable, el que no cambia, el que es perfecto en todo su poder. Sigamos avanzando. Veamos la respuesta. Hechos 17, versículo 24. No quiero leer todo porque ya lo leyeron la semana pasada, nada más quiero ir recolectando algunos de estos puntos. Entonces, versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Aquí les está dando duro en su teología, en su mitología que ahora llamamos, pero para ellos era su creencia fiel ese día. Pero recuerden, la mitología griega creía en este sentido que si ellos no adoraban a Dios, a sus dioses iban perdiendo potencia. Se iban a hacer menos fuertes. Y aquí les dice, Dios no necesita de ustedes. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Básicamente, sin Dios no hay nada. ¿Quieres ver tu vida sin Dios? Cero, nada. No es, sin Dios no sé. No, si Dios no fuera real, no sé dónde estaría. Si Dios no fuera real, no existiría nada. Y es lo que les está presentando acá.
Sigue hablando, sigue diciendo algunas otras frases. Me quiero saltar al versículo 28, que dice, ¿por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué debo de vivir moralmente? ¿Por qué debo de obedecer? Porque en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Todo es de Él y es por Él y es para Él. Todo. Versículo 29. Bueno, antes me salté una parte. Como algunos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, han habido personas que entran en conflicto con esto porque dicen, ¿por qué Pablo citaría a uno de sus poetas, a un poeta pagano? Les digo esto, hermanos, hasta una burra pudo decir la verdad. Es decir, apenas escuché a un ateo diciendo, es imposible negar la existencia de Jesús. ¿Es verdad eso? Totalmente. Él lo está diciendo con otras intenciones, tiene sus propios motivos adulterados, corruptos. Pero ciertamente eso es verdad. No importa que lo haya dicho el ateo. ¿Sí nos damos a entender? La verdad es verdad sin importar quién la diga. Cada quien lo dice con sus propias intenciones, pero la verdad es verdad. Y Pablo, como tanta sabiduría que Dios le ha dado, sabe que entonces los tiene que agarrar por su lado. Pues si tus propios poetas lo han dicho, que en Dios es todo. Y sin Dios no hay nada. Y todos somos linaje de Él. Todos estamos aquí a causa de Dios. ¿Es verdad eso? Pues por supuesto que es verdad. Entonces, continuamos aquí viendo el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, lo cual ellos eran expertos en eso. Sus esculturas hasta el día de hoy siguen siendo una de las piezas más increíbles. Pero dicen, no, de eso no se trata. No se trata, Dios no es así. Pablo les está diciendo, este Dios majestuoso, este Dios todopoderoso, indescriptible e incomprensible, se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Y sabemos por lo que menciona desde el versículo 18, en la segunda parte, ¿qué era lo que les predicaba? Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, no como dos cosas separadas, aunque ellos sí lo tomaron como dos cosas separadas, a Jesús y anástasis, pero aquí no. Sabemos que Pablo lo está presentando como una realidad de que Jesús es el primogénito de los muertos. Y me encantó que ya hoy se hizo mucha referencia a través del pastor y también a través de los cantos con el hermano Marco acerca de la resurrección y de cómo sin la resurrección del Señor Jesucristo nosotros no tendríamos esperanza y seríamos los más dignos de conmiseración. Pero entonces vemos que Pablo les había estado predicando el evangelio de Jesús vez tras vez. Y ahí en el versículo 30 le sigue presentando el evangelio. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, noten esto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, que el Señor nos permita siempre seguir compartiendo el evangelio y las doctrinas ciertamente de fe, pero también de arrepentimiento. Sí debe de haber arrepentimiento.
¿Ok? Bueno. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ahora, entonces, ¿cuál fue la respuesta que hubo? Básicamente hubieron tres respuestas distintas, que si lo pusiéramos en términos generales realmente son solo dos, pero por cuestiones prácticas digamos que fueron tres. Unos se burlaban, de plano. Qué locura es este cuate. Anda diciendo tontería y media. Recuerden esto, ellos no creen ni quieren creer en la resurrección. Entonces, ¿cuál es su remedio cuando se les presenta algo que es difícil de negar? Pues me burlo mejor. Me burlo, hago burla. ¿Quieren seguir viviendo su vida de la mejor manera ahora? Con el mayor placer que puedan ahora. Y entonces se burla. Otros dijeron, luego te oiremos más. Luego te oiremos más. Ahora no sabemos si esto era como un acto de burla. De, sí, sigue hablando, luego te oímos más. O si en verdad estaban interesados, pero como ya estaba la revuelta y ya estaban como que queriendo correr a Pablo, como que dijeron, bueno, luego te oiremos más. Realmente no sabemos exactamente a qué es a lo que se refiere. Pero lo que sí sabemos es que la verdad ya había sido expuesta, hermanos. El mensaje ya había sido expuesto. Y el hecho que ellos dijeran, luego, están diciendo que ahorita no. Está bien, suena interesante. Luego te escuchamos más. Pero de momento, hasta ahí. Amigo mío, el día de salvación es hoy. No es mañana, no es luego te oiremos, no. El mensaje de salvación en Cristo Jesús es hoy. Y vemos que hubieron unos que ese mismo día sí creyeron. Ahí tenemos a Dionisio, que por cierto, increíble la conversión de este hombre. ¿Por qué? Porque era uno de los líderes intelectuales en el Areópago. O sea, era uno de los meros, de los que siempre andaban ahí en los debates, lidereando. Y ese se entregó a Cristo ese día. Y no solamente él, también Dámaris. Y ahí dice otros con ellos. No sabemos cuántos, pero sí sabemos que fueron algunos más. Ahora, no sé ustedes, pero creo que aunque hubiera sido uno solo, todo eso valió la pena. Fue una gran victoria en el Evangelio. Ciertamente quizás fueron pocos, pero gracias a Dios hubo algunos que sí fueron salvos en Atenas en los días de Pablo. Wow, ok. ¿Listos? Brinquito. Vámonos caminando. Ahora a Corinto. ¿Sale? Nos vamos a Corinto. Entonces, versículo 1, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces, vemos, ya después de Atenas va a Corinto. Está localizado aproximadamente de centro a centro de ciudad a unos 80 kilómetros al oeste. ¿Sí? Si tienen ahí el mapa de justamente donde se ve, pueden ver ahí Atenas, ahí está el puntito, y se va al oeste, ahí está Corinto. Noten que Corinto se hace un istmo, ¿sí? Hay un istmo ahí en Corinto, lo cual estratégicamente, comercialmente es muy, muy importante para Corinto. ¿Por qué? Tenía una excelente posición comercial, tenía dos rutas marítimas muy importantes.
al oeste y al este. Y también tenía rutas terrestres al norte y sur. Entonces, básicamente Corinto tenía dos puertos marítimos, ¿sí? Uno conectando el mar Jónico y otro en Cencrea. O sea, básicamente vean ahí cómo tiene esa doble conexión ahí Corinto con dos mares, uno al norte y uno más al sur, que realmente es este y oeste, aunque parece arriba y abajo, es este y oeste. Sí, entonces ahí arribita vean cómo tienen esas conexiones tan íntimas con estos puertos marítimos. ¿Sale? Entonces, Corinto durante mucho tiempo fue un rival comercial directo de Atenas. ¿Por qué? Pues están ahí en corto, están cerquita. Y aparte de esto, fue una ciudad que antes era griega. Habían griegos en Corinto, hasta que fue destruida y conquistada por Roma. ¿Sí? El mero ahí fue Julio César. Destruyeron por completo la ciudad. Y luego él mismo, Julio César, dice, vamos a armarla de nuevo porque sé la gran posición que tiene Corinto. Entonces, hay que levantarle. Y ciertamente eso hacen. En no mucho tiempo vuelven a restaurar la ciudad de Corinto, pero ahora bajo estatus de colonia romana. Entonces, cuando Pablo llega ahí, ellos ya son romanos. ¿Sí? O sea, está con romanos. Ahora, Corinto se convirtió en la capital de Acaya. Esto es importante y seguramente la próxima semana van a estar hablando acerca de Acaya. Incluso el procónsul de Acaya vivía ahí en Corinto. Esto lo vamos a meditar, o lo meditarán seguramente el próximo fin de semana, ¿sí? Con el procónsul Galión y toda esa situación. Pero la ciudad creció y era grandemente conocida. No solo por su comercio, hermanos, no solamente el comercio era lo que estaba fuertísimo en Corinto, sino también por el hecho de que era una ciudad llena de hedonismo. ¿Sí? El hedonismo es básicamente satisfacer y dar todo el placer a los deseos carnales, a como dé lugar, lo más posible. Así era Corinto, así estaba la situación. Había muchísimo libertinaje en ese tiempo, muchísima inmoralidad sexual. Hermanos, eso es importante porque más adelante en Corintios, cuando lean las epístolas a Corintios, van a ver que eso fue una de las grandes batallas, la inmoralidad sexual. De hecho, algo interesante, en griego ya se utilizaba como verbo el actuar o ser un corinto. Ya, si te dicen, tú eres un corinto, te están diciendo que eres una prostituta, que eres un total inmoral sexual. O sea, ya tenían la reputación de ese calibre. Y entonces, vamos a estar avanzando, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Ahora, este es uno de los pocos ejemplos que tenemos a lo largo de básicamente todo el Nuevo Testamento acerca de una buena pareja cristiana. Es una pareja fiel, una pareja que de hecho a lo largo de todo el ministerio del apóstol Pablo van a formar una parte importante. Los vuelve a citar en diferentes lugares, ahí cuando habla con los corintios, incluso cuando habla con los romanos, habla acerca de Priscila y Aquila. A Priscila la pone a encontrar también como Prisca, que es un nombre más formal, ¿sí? Priscila es un poco más común. Y entonces, estas dos personas, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, ambos eran judíos, muy probablemente cristianos antes de salir de Roma. ¿Sí? Eso es algo importante. Y lo que sucede es que empieza a haber una revuelta en Roma, ahí en esa parte de Italia, en la capital, en Roma, a tal grado que el emperador Claudio, en ese tiempo era Claudio, que es el cuarto emperador de Roma, después de Calígula, fue Claudio.
Y dice, ¿saben qué? Ya tuve suficiente de los judíos. Sálganse, váyanse de acá. Y los corre. Y así lo hace, se van. Seguramente todo esto fue por algunas revueltas que hubo en Roma. Más adelante podremos hablar un poquito más de eso, o si van al CI, podremos hablar acerca de eso. Pero pasemos al versículo 3, y dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos aquí esta pareja que generan un gran lazo con el apóstol Pablo. Y hay muchas cosas que decir de Aquila y Priscila, de verdad, muchas cosas. Pero vemos este factor que los une, entrelaza su relación, y es el hecho de que comparten el mismo oficio, que trabajan en la elaboración de tiendas o de tabernáculos. Aquí en México los llamaríamos, son de talabartería. ¿Sí? Básicamente lo que ellos hacían era trabajar con pieles. Eso era lo que hacían. Al hacer tiendas, realmente eso es lo principal que hacían, pero digamos que su negocio era realmente el manejo de pieles. No solamente podían hacer tiendas, algunos comentaristas dicen que podían hacer algunas capas, algunas cortinas para ayudar. Era excelente material, era material usualmente de cabra. Y entonces tenían todo este labor y entrelazan esta amistad, una amistad tremenda que les va a ayudar, que va a ser de tanta bendición. Y entonces aquí, una vez más, un paréntesis, vemos en Pablo este principio que nos enseña a nosotros el trabajar. Pablo no quería hacer una carga. Y por lo tanto, él trabajaba. Dicen, ¿cómo le hace el apóstol Pablo? O sea, es tremendo, tremendo. Pero trabajaba. Entonces, hay diferentes pasajes que hablan acerca del trabajo del apóstol Pablo. Pero vemos que entonces Pablo, ¿qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Aparte de estar haciendo tiendas. Lo que él hacía era que continuaba predicando en las sinagogas. ¿Sí? Hechos 18, versículo 4. ¿Qué dice? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Noten esto, vean, todos los días de reposo. O sea, el apóstol Pablo aprovechaba cada oportunidad de compartir el evangelio. Iba y lo compartía. Y noten esto, no solamente con los judíos, sino también con los griegos. Importante. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Piensa en esto. Pablo había estado solo. O sea, recién había hecho esta amistad con Priscila y Aquila, pero había estado solo. Y aún así había seguido trabajando. Pero ya finalmente se junta de nuevo el equipo. Y vean cómo dice. Y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Es decir, al parecer, y algunos dicen que ahí llevaban una ofrenda con ellos para apoyar en el ministerio de Pablo, a tal grado que Pablo ya no se tenía que preocupar tanto por hacer tiendas, sino por tener la oportunidad ahora sí de compartir el evangelio con todo. Por eso dice entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando ¿qué? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue igual. Es el mismo que compartió en Atenas, Tesalónica, en Berea. Es el mismo que está compartiendo ahora en Corinto. Dice el versículo 6. Pero, vean esto, pero oponiéndose y blasfemando estos. ¿De quiénes hablan? De los judíos. De los judíos. Y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos,
Pensemos algo primero. La blasfemia, ¿en contra de quién es? Es en contra de Cristo, es en contra de Jesús, es en contra de Dios. No se estaba blasfemando en contra de Pablo, se estaba blasfemando en contra de Dios mismo. Y si los que me hicieron caso y pusieron ahí un separador en Juan, capítulo 15, es hora de ir a él. Juan capítulo 15. Y de verdad es fascinante cómo se entrelaza todo esto, hermanos. Es fascinante. Versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, es Jesús hablando. Dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Les dice acá, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Vean esta profecía del Señor Jesús. Notemos esto. ¿Qué es lo que hace Pablo después de que ellos blasfeman? Se sacude sus vestidos. O sea, no quiero que ni el polvo de su sinagoga se me quede encima. De verdad, o sea, vean esto. Pablo, después de haber estado tantos días de reposo, porque ya ha estado con ellos, ya les ha compartido la verdad una y otra y otra y otra vez. Pero ¿cuál es la respuesta? Blasfemia. Y dice Pablo, ¿saben qué? Listo. Se terminó. No sé ustedes, pero a mí me recordó mucho a Mateo, capítulo 10. Si quieren ir para allá conmigo. Mateo capítulo 10. Son palabras tremendas, tremendas de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 14. Está en esta comisión diciéndole a sus discípulos que vayan a predicar. Y vean esto que menciona. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿qué dice el Señor Jesús? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso está haciendo Pablo. Pero es escalofriante leer el siguiente versículo. Versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, esa sinagoga ahí en Corinto le espera un destino aún peor que las ciudades que fueron destrozadas con fuego. Les dice, ¿saben qué? Vuestra sangre
sea sobre vuestra propia cabeza. Pablo está diciendo ya, yo soy libre de culpa. Sí, era una frase utilizada, fue la misma frase básicamente que utilizó Pilato con el Señor Jesús, cuando les quiere entregar a Jesús y ellos prefieren a Barrabás y les dice, ¿saben qué? La sangre sea sobre ustedes. Pero entonces esta frase está diciendo, ustedes son culpables, ustedes son responsables. Entonces Pablo ha cumplido con su deber de compartir fielmente el evangelio y ellos conscientemente le han rechazado y han blasfemado en contra de Dios. Hermanos, nada más para tener un contraste y ya no nos falta mucho para terminar, pero algo para reflexionar. Las diferencias que existían entre Pablo compartiéndole a los judíos y Pablo compartiéndole a los gentiles. La consecuencia al final del día es muerte, independientemente, para cualquiera que rechace. Pensémoslo con una analogía. Pensando acerca de un doctor, ¿cierto? Vas al doctor y resulta que estás un poco ya pasado de peso. Empezaron a haber unos problemas de corazón. Ya te diagnosticaron ahí algunas enfermedades. Y vas por primera vez con el doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Necesito que dejes de consumir azúcares. Adiós a la coca. Las tortillas, bájale. El pan, quítalo. Grasas, cerdo, carnes rojas, de hecho, a un lado. Ya no puedes. Y aparte, te tienes que tomar este medicamento, porque ya tienes esa enfermedad. Entonces te tienes que tomar este medicamento. Ok. A partir de ese momento, yo ya sé qué es lo que me corresponde. Si el día de mañana abro la puerta del refri y saco la coca, es que conscientemente estoy desobedeciendo. Pensemos en los gentiles del otro lado. No, pues, viven remotamente, no tienen acceso a un doctor, siempre vivió de la misma manera, comiéndose su cerdito todos los días con su coca, porque ya coca hay en donde sea, hermanos. ¿Y qué creen? También contrae la enfermedad. ¿Y qué creen? También se muere de esas mismas cosas. Pero él nunca supo de qué se murió, porque no sabía que eso era lo que le estaba causando daño. Es decir, no estamos justificando a los gentiles de que ya no van a padecer del infierno. Lo que estamos diciendo con esto y lo que Jesús parece recalcar es la responsabilidad con la que cargan los judíos a los que les fue entregada la ley. Hace más de 1500 años de cuando esto fue escrito. Y aún así no creen y no obedecen. La responsabilidad y la culpabilidad sí es mayor. Y eso era lo que estaba pasando. Difícil para ellos. Regresemos rápidamente a Hechos, capítulo 18. Vemos entonces que ahora Pablo va a dedicar su ministerio totalmente entregado hacia los gentiles. Ya son su prioridad ahora. Ahora, noten que esto no quiere decir que ya va a rechazar a los judíos. O sea, que ya no los va a aceptar, que ya no les va a enseñar. De hecho, más adelante, en el versículo que sigue, van a ver que le sigue enseñando a los judíos. Eso significa que ya no va a hablar con ellos, pero ahora su prioridad en el ministerio es compartir el evangelio con gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahora, no nos da mucho tiempo, pero nada más una reflexión. Justo
Esta persona llamado Justo fue un ciudadano romano. Y algunos estudiosos consideran que a esta persona también le llamaban Gallo. Ahora, algunos dicen, órale. Otros tal vez no. Luego vamos a ver acerca de Gallo. Pero ustedes saben que este Gallo, voy a leer rápidamente, no lo tienen que buscar. 1 Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gallo. Romanos 16:23, os saluda Gallo, hospedador mío. Noten esto, hospedador. Se volvió el anfitrión mío y de toda la iglesia. O sea, vemos probablemente, hermanos, y los estudiosos creen que así es, que el sobrenombre de Justo era Gallo, que se habla de la misma persona. Bueno, eso es un dato interesante. Ahora, pudieron seguirse reuniendo estas personas y fue conveniente en este caso, porque ¿dónde quedaba la casa de Justo? Ahí juntito. No, pues si ibas a la sinagoga, ya nada más pásate a la otra puertita y ahí entras, ahí tenemos la reunión, puedes seguir viniendo, ¿sí? No hay excusa, estamos cerca, ya te sabes el camino. Y entonces efectivamente lo hacen y menciona a otra persona ahí en el versículo 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, wow, el mero en la sinagoga ya es cristiano. ¡Qué bendición! Crispo creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Wow! Hermanos, Dios bendijo el ministerio de Pablo. Para ir concluyendo ya. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos el contraste de Pablo acá que ha de haber sentido, a diferencia de lo que vivió en Tesalónica y Berea. ¿Se acuerdan? Pues lo sacaban a patadas prácticamente. Pero el Señor acá le dice, no temas. No sé a cuántos de ustedes les recordó al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hermanos, no está diciendo aquí que no va a haber valle de sombra y de muerte. No, sí va a haber valle de sombra y de muerte, pero no vamos a temer, no porque seamos fuertes, sino porque Él está contigo. Y terminamos esta sección tremendamente con el versículo 11. Dice, y se detuvo allí, vean cuánto tiempo, 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Qué tremendo. Primer lugar en donde Pablo puede pasar tanto tiempo, hermanos, consolidando una iglesia. Y noten cómo se consolida una iglesia, enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, no sé en qué situación estén ustedes el día de hoy. No lo sé. Pero sé seguramente que si no lo están pasando ahorita, esos valles de sombra y de muerte están aún por delante entonces. O estás en él o estarás en él. Pero por favor, gócense
sientan el consuelo de nuestro Padre, diciéndote, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué tarea te está poniendo el Señor por delante? Ciertamente vivir, servirle a Él, adorarle, ciertamente. Pero seguramente te está poniendo cosas específicas. ¿Estás guiando a tu familia? ¿Estás guiando a tus hijos? ¿Estás compartiendo con tus compañeros de trabajo? ¿Con tus amigos en la escuela? ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? ¿O estás estático? ¿Estás detenido? Si es así, te animo el día de hoy a que le digas al Señor, Señor, ayúdame a compartir de tu glorioso Evangelio en Cristo Jesús y permíteme vivir en esta realidad que tú estás conmigo. Este es el ánimo para cada uno de nosotros el día de hoy, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.